Buenas noches, soy Carlos Enegger Luengues, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en la tecnología de radiología de imágenes diagnósticas. En la presente exposición les voy a hablar sobre los protocolos radiográficos que se emplean en, en la especialidad de los huesos propios de la nariz y las órbitas oculares. Esta es una exposición para el profesor Uber Alexander Gómez Gómez, tutor de la materia de imagenología convencional, y esta es la tarea número 4. Antes de ahondar en los protocolos, quiero primero explicarles qué es un protocolo. Entonces, un protocolo es una imagen, es una técnica de imagen que utiliza la medicina para obtener unas imágenes diagnósticas y con ello esclarecer algún tipo de accidente, incidente que tenga algún paciente en alguna clínica o algún hospital. ¿Esto a qué conlleva? Pues la mayoría de nuestros médicos se establecen y se emplean estas imágenes diagnósticas para establecer cuál es la causa del dolor o el problema que tenga la persona. Aparte de esto, tiene unos procedimientos radiológicos que son de intervención que se dan durante el tratamiento que se le brinda a los pacientes con el fin de solucionarles más rápido su problema de salud. Aparte, hay unos parámetros que utilizamos para aplicar el tratamiento radiológico. No es solamente el hacer la radiografía, pues nosotros tenemos que empezar con la entrada del paciente. El paciente nos llega y lo primero que debemos hacer es identificarlo con sus nombres y apellidos y su número de documento. ¿Para qué debemos hacer esto? Pues lo hacemos con el fin de que no vayamos a tomarle una placa al paciente que no es, ya que en esto pues se requieren muchas placas durante el día, entonces debemos tener eso. Después de ya haber establecido el paciente, lo primero que tenemos que tomar es el dictamen y cuál es la técnica que vamos a emplear, cuál es el estudio que como tal nos está pidiendo el médico que le realicemos al paciente. Después ya nosotros tener puesto qué es lo que vamos a hacer, entonces lo que ahondamos es en alistar nuestro equipo, en establecer si debe ir con si se pone el chasis, si va en buki, si la persona va a ir sentada, si va a ir en supino, si va a ir acostado. Aparte de todo, antes de hacer entrar a nuestro paciente, entonces cogemos el dosímetro y miramos que la radiación ionizante que esté en el cuarto pues sea la óptima, que no haya nada para que no vayamos a exponer a nuestro paciente. Entonces, ya después de comprendido el protocolo que vamos a realizar, la cantidad de imágenes que debemos tomar, ya tomamos la iniciativa de hacer entrar a nuestro paciente, el cual, ya sabiendo el estudio radiológico que le vamos a hacer, entonces lo que vamos es ampliarle, que pase al vestir, se quite las prendas y partes metálicas que tenga sobre la zona que nosotros le vamos a hacer el estudio radiográfico. Aparte de eso, tienen unos principios de protección para nuestros pacientes y tanto para nosotros como tecnólogos, que somos los que estamos expuestos a los rayos ionizantes. Entonces tiene que haber una justificación. La justificación es el para qué vamos a realizar ese estudio. Una limitación de dosis, pues tratar de exponer lo menos posible a nuestro paciente la exposición a esos rayos ionizantes, y en esto pues la optimización y preservación de nuestro paciente. Aparte de esto, pues me quiero ahondar un poco y quiero mostrarles cuál es el equipo que nosotros con el cual vamos a trabajar. Entonces, este es un equipo fijo en donde encontramos las diferentes partes, las cuales pertenecen al equipo de radiología. Entonces, ese es un equipo fijo de rayos X en donde podemos ver el chasis, que es donde va nuestra placa o nuestra película, que es la que nos va a relevar como tal lo que estamos haciendo. La mesa, que es donde va a ir o sentado o va a ir en supino o acostado nuestro paciente. El panel de control, que es el que nos va a dar los grados, la inclinación o la rotación que necesitemos darle a nuestro equipo. El brazo,
que es donde viene el colimador y el monitor y demás accesorios, el soporte, que es donde viene establecido, donde viene puesto nuestro colimador, el tubo de los rayos, que es el que emite el rayo como tal que va a conectar, y los cables de conexión, que es lo que nosotros necesitamos para que funcione. Ahondando ya en esto, pues en las partes que tenemos de nuestro equipo de rayos X, entonces nos pasamos al protocolo para el protocolo de la toma de los huesos nasales. Entonces decimos que los huesos nasales pues son dos, que están ubicados acá en la parte derecha e izquierda de nuestro tabique. ¿Por qué nos piden unos rayos X de huesos propios de la nariz? Pues cuando hay un traumatismo, cuando hay posoperatorios o cuando hay sangrados recurrentes de la nariz. Entonces un traumatismo es un accidente, algún incidente que haya tenido algún tipo de paciente que le haya ocurrido antes de haber llegado a nuestra cita. Posoperatorios, pues cualquier rinoplastia o cualquier cirugía que se haya hecho el paciente, ya fuera estética o por salud. Y los sangrados recurrentes, pues alguna causa, alguna alergia o alguna obstrucción de sus vías, de sus fosas nasales, lo cual estuviera proyectando esto. Entonces tenemos la proyección de Waters, que nosotros, el paciente, lo que hacemos es que lo ubicamos contra el buki, apoyándolo con el mentón a 1 centímetro separado de donde tenemos nuestra película, que es la que nos va a relevar como tal la radiografía que necesitemos. Entonces me permito mostrarles. Esta es la posición. Entonces acá está esta dama, tiene su mentón apoyado contra el buki, sus manos están apoyadas al mismo para tomar un equilibrio y las piernas van separadas para que no vaya a perder la estabilidad. Entonces esa es la posición que tomamos nosotros para emplear la radiografía. Entonces es una técnica en donde tomamos, ahorita por lo general todos los equipos están manejando estándar su chasis de 24x30, y ya en los monitores, pues como ya todos son digitales, entonces ya escogemos si necesitamos una 11x14, una 8x12, la medida que necesitemos nosotros dependiendo de la radiografía que necesitemos sacar. De igual contamos con una técnica lateral, en donde lo que vamos a hacer, vamos a tomar una radiografía en donde la técnica, pues como le digo, es lateral. Utilizamos un formato de 13x18 horizontal. La preparación para este tipo de radiografía es simplemente retirarle las gafas o aretes o cualquier otro accesorio que tenga sobre su rostro. La posición del paciente, pues se va a sentar al lado del soporte o se tiende en prono o supino sobre la mesa. La cabeza se coloca lateral, plano medio sagital craneal, y muy importante, la protección de las gónadas. Las gónadas es el sistema reproductivo, ya sea en el hombre o en la mujer, con lo cual lo vamos a hacer con un chaleco propio de plomo para aislar esto. Entonces la proyección del rayo va a ser un rayo lateral perpendicular a la película. El rayo central sobre la parte occipital, y va a salir sobre la parte de la raíz nasal, que la raíz está ubicada acá donde inicia como tal nuestro tabique. Ajustamos el diafragma, apuntamos hacia la punta de la nariz, y cuando el paciente se encuentre sentado podemos utilizar un soporte para apoyar la nuca para que pues no quede ladeado y nos evite algún tipo de alteración. Entonces el chasis 13x18 horizontal, retiramos todos los elementos metálicos como se los había dicho en un momento,
Esta radiografía lateral la hacemos comparativa. La hacemos comparativa ya que tomamos la mitad de nuestro plano, tomamos el lado izquierdo y el lado derecho, cosa de que las dos radiografías se encuentren y nos salga las dos partes, tanto derecha como izquierda, para que así de esa manera podamos comparar el lado izquierdo y el lado derecho de nuestra nariz y miremos cuál tipo de lesión podría encontrar. Ahorita pues les voy a hablar de las órbitas, de los protocolos que utiliza para las órbitas oculares. Entonces, las órbitas oculares, pues, ¿qué es una órbita ocular? Entonces, la órbita ocular del ojo es la cavidad en donde se encuentran las estructuras oculares. En ella está todo rodeado, se observan membranas, músculos, grasa vitárea, el nervio óptico, se observan huesos y otros tejidos blandos. Los huesos se delimitan por cavidades y por eso el nombre se llama órbitas. Entonces tenemos varios estudios en donde podemos observar el maxilar superior, el hueso palatino, el cigomático, la unguisolagrimal, el hueso esfenoides, el hueso esmoides o el hueso temporal, que es lo que vamos a sacar acá. Entonces, durante nuestros protocolos podemos mirar que el órbita axial es una póster anterior, la cual hacemos con un chasis de 18x24 transversal, regulado hacia la marca derecha. Lo podemos hacer sentado, de pie o de prono. Solamente es apoyar la frente sobre nuestro chasis, apoyando la nariz en la superficie. De esta manera lo vamos a hacer con una simetría intermediales y se verían las hendiduras esfenoidales. La otra sería las órbitas de Waters modificada, lo cual lo hacemos también con un chasis de 18x24 transversal. Apoyamos nuestra barbilla hacia el chasis y la nariz apoyamos tanto la barbilla como la nariz sobre la superficie, y lo hacemos con un grado en inclinación de la entrada del rayo a 55 grados de la superficie. ¿Qué encontramos con esta radiografía o qué proyección nos pueden dar? Entonces nos pueden ver las órbitas completas, el piso de la órbita, peñascos en señales maxilares o simetría en líneas inomoidas. También contamos con el estudio radiográfico de la órbita lateral, que igualmente lo hacemos con un chasis de 18x24, lo regulamos al lado apoyado sobre nuestro chasis. Este orbitrario externo, ¿qué podemos encontrar? Se pueden ver ambas órbitas superpuestas, estructuras que demuestran lo que hubo inclinación de la cabeza, que es lo que nos podría dar. También tenemos el estudio que es el estudio de la órbita de proyección de Ritz, lo cual también podemos hacerlo con un chasis de 13x18 o de 18x24. Esta la podemos hacer en prono, sentado, apoyando las manos a los lados de la cabeza, apoyando el mentón más la mejilla más la nariz en la superficie. Esto en una angulación de 53 grados de la superficie, y lo dejamos a 1 centímetro sobre el borde de la órbita inferior del lado que necesitamos el interés. Si lo vamos hacia la izquierda, entonces lo dejamos a 1 centímetro del lado lateral. El conducto óptico nos va a permitir ver el conducto óptico del cuadrante inferior externo, nos va a ver el foramen óptico del centro de la imagen y los bordes óseos arbitrarios y nítidos completos. También podemos ver la antero-posterior, y lo haríamos con un chasis de 13x18 o 18x24. Este estudio lo podemos hacer
decúbito supino o sentado, con los brazos a los lados del cuerpo, hombros reposados al mismo nivel. Podemos rotar la cabeza hacia el lado contrario a examinar, o una angulación de 53 grados en la mesa. Y en la superficie, ¿qué podemos conseguir con esta? Un cóndito óptico de cuadrante inferior externo, indicando la forma correcta, o el foramen óptico en el centro de la imagen. Entonces, este es un poco la fundación de lo que es los estudios radiográficos de los huesos propios de la nariz y de las órbitas oculares. Agradezco mucho su atención.